Primera carta a Pedro. Déjeme abrirle mi corazón, hermanos, por unos minutos, por favor. La vida de una persona, un hombre llamado al ministerio del pastorado, nunca ha sido fácil, ha sido una vida de muchos retos y muchos pastores. Babe, hazme un favor, cierra la puerta, no, por favor. Gracias. Muchos pastores, hermanos, luchamos con muchas cosas como el desánimo, la depresión, las necesidades que tenemos en nuestra propia vida como seres humanos y las que vemos en nuestra familia. Y aparte de eso, las necesidades que vemos en el ministerio que Dios nos ha permitido trabajar. Estos días estaba pensando en todos nosotros, en lo triste que se ha tornado realmente la vida cristiana, la vida espiritual en nuestra época. Siento yo que vivimos vidas tan apresuradas y tan llenas de metas, y me temo que muchas de esas metas son terrenales. No tiene que tener nada de malo una meta. Y yo he estado luchando, le he estado pidiendo sabiduría al Señor. Señor, ¿qué quieres que predique? ¿Qué quieres que enseñe en la iglesia? Y he estado pensando esto, hermanos, pensando solamente en lo que la iglesia significa para cada uno de nosotros, lo que cada quien percibe de lo que es la iglesia. Y pensando en esto, el Señor por decirlo así, me llevó a este pasaje de Escritura, aquí en Primera de Pedro, perdón si dije segunda, pero es Primera de Pedro, capítulo 1. Y quisiera que miráramos, hermanos, a algunos, los primeros 11 versículos. Yo le voy a leer los primeros 11 versículos, pero vamos a hacer un estudio, versículo por versículo, de esta carta de Pedro. Y una vez más corrijo, si dije segunda, perdón, sí estaba correcto, hermanos, discúlpenme otra vez, es segunda carta de Pedro, la segunda, y el capítulo sí es el capítulo 1, perdón, vuelvo a corregir. Y dejé, hermanos, que el Señor de alguna manera pues obrara, ¿verdad?, en mi corazón, porque un pastor, hermanos, siempre anda buscando lo que la iglesia necesita, los temas que la iglesia necesita escuchar. Nosotros como pastores tenemos la responsabilidad delante de Dios de guiar a la iglesia, no de simplemente predicar un mensaje porque es el tema de moda o porque es lo que está aconteciendo en nuestros días, aunque eso sí tiene que ver también mucho, pero un pastor siempre debe estar preocupado por alimentar las necesidades que la iglesia tiene. Ahora, cuando pensamos en necesidades, yo no me refiero quizás a lo que usted ahorita esté pasando, ahorita en este preciso momento. Quizás tenga necesidad económica, quizás no, quizás tenga desánimo, quizás no. Pero un pastor, yo considero que debe de ver la necesidad que la gente tiene y proveer, hermano, lo que la palabra de Dios nos dice concerniente a todas nuestras necesidades, pero especialmente lo que más necesitamos. Y algo que yo veo, una necesidad que lo puedo ver en todo este mundo, y estoy seguro que todos nosotros como pastores, los que somos pastores, estamos luchando con esto. Y es, hermano, no permitir que el enemigo arrastre
nuestra fe y desvíe nuestra mirada hacia las cosas terrenales. Yo quisiera repetirles una vez más que este mundo no es, hermano, no es todo lo que va a haber en nuestras vidas. Este mundo no es nuestra habitación eterna. Estamos viviendo en este mundo para hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Señor me llevó a este pasaje de Escritura, el cual es muy interesante, y de aquí vamos a sacar bastantes lecciones. Yo había titulado al principio el mensaje los asuntos de la vida, pero porque había pensado en el versículo 3 que habla de lo cotidiano de la vida. Y había titulado así el mensaje, después le cambié el título y simplemente escribí el texto ahí. Y yo voy a dejar que la palabra de Dios nos hable a nosotros. Vamos a tocar sin duda varios temas que son muy conocidos porque nosotros los vivimos día con día, nuestro diario vivir, que eso es lo que Dios quiere realmente, ser parte de nuestro diario vivir. También me temo que muchos cristianos, y ahora sí quisiera referirme a nuestra congregación, pareciera como que la vida espiritual es una vida en la cual pueden participar de ella cuando asisten a los servicios. O sea, que el conocer de Dios y el hablar de Dios solamente es cuando nos reunimos en la iglesia. Y es una verdad que cuando salen fuera de la iglesia, viven una vida como si no tuvieran conocimiento de Dios. Pero déjeme decirle en una breve frase o en un par de frases lo que significa la vida espiritual y lo que Dios intenta hacer con cada cristiano. La vida espiritual debe de ser parte de nuestro diario vivir, hermanos. Nosotros ya no debemos de pensar que solamente podemos tener comunión con Dios en la iglesia. No, podemos tener la comunión con Dios en cualquier lugar donde vayamos. Cuando tenía mi trabajo secular, yo recuerdo que yo ya había encontrado un tiempo donde yo podía estudiar la palabra de Dios con calma, podía orar a Dios con calma. Y mi trabajo era parte de mi relación con Dios también. Buscaba un tiempo donde tener una comunión con Dios. Eso era mi trabajo secular. De ahí yo tenía que regresar a mi casa. Pero en esas 8 horas que yo pasaba, o 9 horas que yo pasaba en mi trabajo, siempre, pues le doy gracias a Dios que nos permitían utilizar audífonos, ¿verdad? Por el ruido que había. Y yo desarrollé una costumbre de escuchar la palabra de Dios y escuchar mensajes. Y gran parte de mis horas laborales las pasaba escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? Haciendo mi trabajo. Mi trabajo era algo que ya lo hacía por simple costumbre, ya sabía lo que iba a hacer, entonces no me afectaba. Y lo que estoy diciendo, hermanos, que la vida cristiana, yo no tenía que esperarme hasta venir a la iglesia y predicar un mensaje para tener una relación con Dios, para vivir mi vida espiritual, para dar testimonio. Eso es lo que Dios quiere, en breves palabras, que nuestra vida espiritual sea parte de nuestro diario vivir, que la iglesia sea parte de nuestro diario vivir, que el venir a la iglesia se torne en nuestra vida una costumbre, pero una costumbre que nos sigue encaminando y nos sigue guiando bajo esa voluntad que Dios tiene para nosotros. Y es bien triste, de verdad, hermano, que hay hombres, hay mujeres que prefieren ir a trabajar, prefieren ahorita ir a la tienda, prefieren ir al parque. Y no hay nada malo con esas cosas, ¿verdad? Se tienen que hacer. Pero un cristiano, hermanos, un cristiano debe de vivir una vida ferviente, con deseo, con ánimo, con gozo. Y muchas veces yo lo que veo en nuestra congregación es mucha gente batallando.
sintiendo la vida cristiana como una carga, como un peso, como, ay, ya llegó el miércoles otra vez, hay que ir al servicio, hay que dejar temprano el trabajo y hay que ir a la iglesia. Eso es renegar, hermanos, de la vida que Dios nos ha dado como cristianos. Y ahí es precisamente donde hacemos una separación. Ahí es donde tristemente el cristiano común que no tiene interés en crecer, empieza a tener pensamientos, permite esos pensamientos de que no hay nada malo con que yo no vaya el miércoles en la noche. No hay nada malo con que yo no vaya el domingo en la tarde. No, yo con que vaya el domingo en la mañana, estoy bien con Dios. Y no se pueden dar cuenta, hermanos, que eso es lo que hace que su crecimiento espiritual sea muy difícil para ellos. Muy difícil. Pero una vez más, hermanos, el trabajo de un pastor de verdad que es una lucha, es bastante trabajo, mucha preocupación, mucha presión, porque constantemente uno está viendo las necesidades de la obra, pero Dios nos da, yo estoy seguro, y lo he visto en mi vida y en la vida de otros hombres que han permanecido muchísimos años en el ministerio, que Dios da la fortaleza, y mi confianza está en Dios, en que el Señor me llamó a esto que estoy haciendo. Trato de prepararme mentalmente, espiritualmente, físicamente no tanto, pero trato de cuidarme, hermanos, para no caer en la desgracia de la frialdad. Yo no quiero ser un predicador que no quiere predicar la palabra de Dios. Yo no quiero ser un predicador que vengo los miércoles renegando de que pudiera haber hecho otra cosa, o me hubiera ido a otro lado. No, yo quiero venir a la iglesia, hermanos, con un corazón en paz, agradecido con el Señor, Señor, quien llegue a la iglesia son bienvenidos, quien no quiera venir a la iglesia, tú trabaja con ellos, es tu rebaño, son tus ovejas. A fin de cuentas, tú juzgarás a todos y cada uno de nosotros. Así es que, habiendo dicho eso, hermanos, no está en las notas que tengo yo, que escribí, pero vamos a entrar ahora sí y vamos a hacer un esfuerzo de todos juntos, hermanos, ligar nuestro pensamiento, nuestro corazón a lo que nos dice la Escritura. Yo les voy a leer los primeros 11 versículos. ¿Sí los tienes ahí? Los primeros 11 versículos, y de ahí voy a darle el comentario a cada uno de ellos, la interpretación. En el verso 1 de segunda de Pedro y el capítulo 1, en el verso 1 comienza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Estoy en segunda de Pedro, hermanos, y ahora en el verso 4, en segunda de Pedro, capítulo 1 y el verso 4, capítulo 1 y el verso 4, dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjeme darle por introducción al tema
o como introducción, que el tema principal de la segunda carta de Pedro, dirigida a los cristianos de su época, era para combatir las herejías que se habían levantado en contra del Señor Jesucristo concerniente a su segunda venida, a su regreso. En esta época habían aparecido muchas falsas doctrinas que llevaban al pueblo de Dios al libertinaje. Y no solamente fue Pedro quien luchó en contra de estas falsas creencias, sino que también otro apóstol llamado Judas. Esa carta la podemos encontrar antes del Apocalipsis. Judas nos muestra que en su carta que aquellas doctrinas que estaban desviando al cristiano a una frialdad, estaban apartando al cristiano de Dios, lo estaban llevando a una perversión. El propósito de estas falsas doctrinas era hacer creer a los cristianos que Jesucristo no volvería y que el cristiano era libre de hacer lo que quisiera con su vida, con su cuerpo. Y esto claramente es un error, porque la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 5 que el Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. En Efesios capítulo 5, el verso 25, la Escritura nos dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Note que Cristo está utilizando el ejemplo de un matrimonio. Dice: como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús se entregó por la iglesia. ¿Para qué? Para rescatarla. Verso 26 dice: para santificarla. La palabra santificar quiere decir apartarla. Apartarla. Habiéndola purificado en el lavamiento en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces Dios usa su palabra para limpiar nuestro conocimiento, nuestras actitudes y nuestras acciones. Usa su palabra. Pero el verso 27, hermanos, nos dice: a fin de presentársela a sí mismo. Eso es importante. Eso nos deja saber que Cristo todavía, hermanos, Él va a venir por su iglesia. Y las doctrinas que se habían levantado o enseñado en la época apostólica, en la época de Pedro, estaban apartando a la gente a vivir vidas sin el conocimiento de Dios y vidas como les pareciera a ellos, como si Cristo no fuera a venir. Y hermanos, si mi memoria no me traiciona, por los últimos 3 meses, quisiera decir yo 4, pero estoy seguro que son 3 meses, que los miércoles por las tardes les he hablado acerca de consecuencias que hay cuando nosotros apartamos a Dios de nuestras vidas. Jesucristo va a volver. El verso 27 aquí del capítulo 5 de Efesios nos dice claramente que Cristo regresará por una iglesia. Ahora, hasta ahí no hay ningún problema para nadie. Los liberales, la gente liberal, cree que Cristo va a venir. El problema se encuentra en las siguientes frases. Digo yo, el problema para muchos. Verso 27 una vez más dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Y luego dice: que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso pareciera, hermanos, como que ya no es popular. Es un cuento muy antiguo. Es algo que no va con mis pensamientos, con mi forma de pensar. La gente que
que no tiene la palabra de Dios como base fundamental de su vida, van a inventar muchas series de doctrinas, de pensamientos. Hemos escuchado mucha gente no estar de acuerdo con Dios, excusarse y decir, Dios ama a todos por igual. Yo ya recibí a Cristo como mi Salvador y soy salvo. Mucha gente dice, escuche, mucha gente dice, las obras no me salvan, refiriéndose a que si van a la iglesia o si hacen la voluntad de Dios o no, como que eso no le importa a Dios, como quiera que sea, ellos son parte de la iglesia y Cristo los va a recibir tal y como son. ¿Tú crees esas cosas extremas o extremadas? Porque en tu iglesia así te enseñan. Tú no tienes la libertad que yo tengo, porque yo en Cristo soy libre de exhibir mi cuerpo, de ir a los lugares donde yo quiera. Cristo ya me liberó del pecado, soy libre. Y apuntan a los cristianos, hermano, que entendemos este pasaje de escritura que le acabo de leer de Efesios capítulo 5, especialmente el verso 27. Esa gente, esos liberales, dicen que nosotros somos demasiado extremistas. Ahora, en esta tarde, hermanos, yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes que están aquí esta tarde. ¿Cómo interpreta usted Efesios 5:27? ¿Cómo lo interpreta? Déjeme leerlo una vez más. Cristo está hablando de que Él volverá por su iglesia, pero Él no viene por cualquier iglesia. Él viene por una iglesia en particular. No olvidemos que la palabra iglesia, hermanos, quiere decir una congregación, un grupo de personas llamados. La palabra iglesia no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso o con lo espiritual. Cuando Hitler encerró a todos esos judíos en un campo de concentración, en parte eran varios, obviamente. Cuando Hitler encerró a esa gente para matarlos, no tenía nada de bueno ni nada de religioso, pero esa era una iglesia también. Porque la iglesia no tiene que ver nada con lo religioso, nada. Y nosotros a veces pensamos que la iglesia siempre se refiere o tiene alguna relación con Dios, pero no. Por eso Jesús viene por una iglesia en particular. Cualquier gente que me está escuchando ahorita o que verá el mensaje por el video, déjeme decirle que aunque usted se denomine la iglesia, quiero decirle que Cristo viene por una iglesia en particular y quizás usted no es esa iglesia por la cual Cristo viene. Porque Jesús, de acuerdo a este pasaje de Escritura, Él viene por una iglesia gloriosa. Eso habla de una iglesia triunfante que mantiene su dignidad. Dice que no tuviese mancha. Eso habla del cuidado que uno como cristiano debe de tener de no contaminarse con las cosas de este mundo. Hermanos, es verdad que tenemos libertad, pero es verdad que el mundo ofrece mucha seducción. Cristo viene por una iglesia gloriosa, sin mancha. Y luego dice que no tenga arruga ni cosa semejante, sino, y lo vuelve a repetir, sino que sea santa, habla de apartados.
Y hoy cada vez más la iglesia quiere tener parte con el mundo. Hoy cada vez más la iglesia, hermano, yo estoy hablando en el sentido congregacional, de cuando las iglesias de hoy en día tienen sus reuniones, hoy más bien parecen centros sociales, grupos sociales. La gente va a las iglesias porque pasa un buen tiempo. Pero muchas iglesias, hermano, lo único que son literalmente es un club social, un club donde se entretiene a la gente, un club donde se utiliza la fachada, una máscara de religiosidad para que la gente se sienta bien. Pero Cristo viene por una iglesia en particular. Eso no tiene nada de radical, eso no tiene nada de legalista, de legalismo. El que un pastor, el que una congregación, el que una iglesia predique que el cristiano debe de cuidar sus pensamientos, debe de cuidar su cuerpo, debe de cuidar la manera en cómo se ve, la manera en cómo habla, las cosas que hace. Muchos lo toman como qué exageración, qué religiosos, qué fanáticos. No entienden, hermano, no entienden el concepto de separación. Para ellos es ridículo. ¿Por qué? Porque cada vez más son seducidos por el mundo. Si usted viera la internet, que yo creo que sí lo ve, se diera cuenta cuántos predicadores, y esto está entrando mucho en el mundo hispano. Muchos predicadores americanos que ponen el ejemplo, porque de aquí sale muchos ejemplos, hermano. Muchos predicadores que hoy en día, hermano, más bien parecen actores, parecen modelos, luciendo su ropa, sus zapatos, sus carros, su corte de pelo, sus tatuajes, sus anillos. Ellos dicen que nosotros somos los fanáticos. Bueno, yo nomás quiero decirles en esta tarde que la Biblia no ha cambiado, que Dios todavía piensa regresar por una iglesia sin mancha, santa, apartada. Aunque para muchos cristianos eso sea un cuento muy antiguo. Sigamos, por favor. Cristo ciertamente volverá por su iglesia, pero no por cualquier iglesia como le mencioné, sino por una iglesia limpia y sin mancha. Por eso la idea de creer que en Cristo soy libre de hacer cualquier tipo de cosa es un error teológico, es una mala interpretación, es una mala creencia. ¿Por qué? Porque ha hundido cada vez más a la iglesia en una tremenda apostasía. Y debemos de hacernos la pregunta, ¿qué papel juega la iglesia en mi vida? ¿Qué papel juega la palabra de Dios en mi vida? O sea, ¿qué tan importante es Dios en mi vida? Escúcheme, iglesia, por favor. Cada uno de nosotros verdaderamente debe de hacer conciencia. Cristo viene por una iglesia y Él ya nos ha indicado qué tipo de iglesia es la que Él viene a recoger. ¿Qué papel, qué importancia tiene la iglesia en mi vida? ¿Qué importancia tiene la doctrina? Qué importante es saber lo que predica el pastor en la iglesia a la cual yo atiendo. Si usted viera cuántos, no son muchos, pero sí pudiera decir, hermano, las personas que vienen a perder el tiempo aquí, hermano, los domingos en la mañana, de verdad que me da ganas a veces de decirle, hermano, hermana, otro hermano, váyase a descansar a su casa, si está tan cansado, no sé por qué vino a la iglesia. Porque venir a dormir a la iglesia no es de mucho beneficio. No, hermanos, no. Lo triste es cuando tenemos, hermano, conocimiento de la palabra de Dios. Es ahí por eso que yo les digo, hermano, haga conciencia, hagamos conciencia. ¿Qué tan importante realmente es la palabra de Dios? Ser mi Dios lo más importante.
Y eso era lo que estaba, la lucha que tenían los cristianos de la época de Pedro. Esas doctrinas que vemos hoy en día que nunca han desaparecido. Otra vez lo vuelvo a repetir, hermanos, no somos religiosos, no somos fanáticos cuando decidimos hacer lo correcto, somos obedientes. Hoy el mismo cristiano, cómo ha cambiado el significado de la palabra obediencia, hoy se le llama fanatismo. ¡Qué exageración! El venir a la iglesia domingo en la mañana, domingo en la tarde, ¡qué exageración! ¿Eso en qué me va a beneficiar? Yo estoy seguro que te va a beneficiar más que el partido de fútbol que se quedan a ver en la casa, que las películas que van a ver. Sí, hermanos, todo tiene su tiempo. Yo lo he dicho, yo no estoy diciendo que las películas son un pecado, no estoy diciendo que ir al parque es un pecado, no estoy diciendo que ir a la tienda es un pecado, que ir al mall es un pecado. Yo voy a todos esos lugares, pero no es lo primordial en mi vida. Dios tiene su lugar para mí. Dios no ha hecho de mí un esclavo preso a no poder hacer nada. No, yo soy libre en Cristo. Y porque soy libre, elijo vivir bajo la voluntad de Dios. Si la iglesia tuviera un servicio el lunes, el martes, el viernes, el sábado, el jueves, aunque yo no fuera el pastor, lo hemos hecho cuando nosotros éramos miembros de una iglesia. Estábamos los 7 días literalmente en nuestra iglesia, 7 días. Hoy el cristiano, hermano, con un servicio tiene. Con un servicio ya llenaron todo. Y por eso ellos no pueden, porque ni conocen la voluntad de Dios, no pueden hacer la voluntad de Dios. Pero esa era la lucha de Pedro en su época y sigue siendo la lucha hasta el día de hoy. La pregunta, hermano, es la misma que le hice el domingo durante la enseñanza de escuela dominical. El domingo es realmente quién de los que participamos de esta iglesia está en serio con el Señor. No con el pastor, no con la creencia bautista, con Dios. Con Dios. No con razón el apóstol Pablo le escribió al pastor Tito, un joven pastor, y Pablo le dice, muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. La vida cristiana es una vida de hechos, es una vida de obras, no para alcanzar la salvación, sino porque ya alcanzamos esa salvación y vivimos en esa salvación. Por eso obramos lo más que podemos. Es increíble que los testigos de Jehová fervientemente desparraman por todo el mundo su veneno doctrinal. Es interesante cuando tú hablas con un testigo de Jehová y lo ves tan fervoroso, parado bajo el sol por horas y horas en un carrito lleno de revistas, ofreciendo su literatura a la gente. Y cuando tú le preguntas a ese hombre que está haciendo obras, le dices, ¿eres salvo? Ellos no saben qué responder. Ellos nunca te van a afirmar, nunca van a afirmar que ya son salvos. La respuesta, por experiencia que yo he tenido de la mayoría, es: estamos haciendo lo posible. Eso no me da a mí ninguna seguridad, pero Cristo sí me da la seguridad. Cristo sí me da, hermano, la confianza de decir, soy salvo, no por lo que yo hago, sino por lo que Cristo hizo por mí, porque eso me enseña la palabra de Dios. Yo no tengo que esforzarme, pero debo de esforzarme. ¿Por qué? Porque también me enseña la palabra de Dios que ahora que soy salvo, yo debo de vivir para Dios. Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron,
pero Dios tiene cosas nuevas para nosotros y son donde nosotros necesitamos vivir. También es importante, volviendo a las notas, también es importante preguntarnos si soy un verdadero hijo de Dios, porque ¿cómo funciona un verdadero hijo de Dios? ¿Soy un verdadero hijo de Dios? ¿Soy un verdadero discípulo de Jesucristo? La carta también contiene bastante información acerca de las cosas prácticas para todos los cristianos de todas las épocas. Sin duda, Pedro estaba pensando en la gente de su tiempo. Las circunstancias de esa época son muy diferentes a las nuestras. Pero al igual que ellos, y esta es la verdad que Pedro estaba buscando, al igual que ellos, o que aquellos cristianos de la época del apóstol Pedro, también debemos de vivir nosotros dando ejemplo y testimonio de una fe verdadera. Déjeme comenzar después de hablarle de la introducción. Vayamos directamente a la Escritura, miremos lo que la misma palabra de Dios nos dice. En el versículo 1, vamos a desarrollar este versículo, ¿sale? Juntos. En el versículo 1, dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Eso es lo que dice el verso 1. Déjeme comentar acerca de este versículo. La primera cosa que encontramos, las primeras palabras son Simón Pedro. No necesitamos hacer un comentario de quién es Simón Pedro. Simón Pedro sabemos que es el mismo Pedro que negó a Cristo, es el mismo Pedro que se tiró al mar, es el mismo Pedro que le aseguró a Jesús que nunca lo dejaría solo, y es el mismo Pedro al cual Jesús le dijo 3 veces: me amas. Es el mismo Pedro al cual el Señor le dijo: yo te daré las llaves del cielo. Es el mismo Pedro. No necesitamos averiguar más de su vida. La Biblia no nos da mucha información acerca de él, porque lo importante aquí no es Pedro, lo importante es Cristo, el importante es Cristo. Entonces, el versículo comienza hablando de este apóstol llamado Pedro, pero luego menciona siervo y apóstol de Jesucristo. La carta comienza introduciendo a Simón Pedro como un siervo. La palabra utilizada para siervo aquí es la palabra doulos, que quiere decir un siervo o un servidor o un esclavo por amor. Este ejemplo lo podemos ver en el Éxodo capítulo 6, donde dice la Escritura que algunos esclavos tenían la dicha de encontrar un buen amo. No era muy común que los amos miraran a los esclavos como una persona normal. Por lo regular, cuando una persona era rica y tenía posesiones, dinero, tenía esclavos. Algunos ya eran nacidos en su casa, pero algunos los compraba en el mercado. Y la mayoría de los esclavos tenían amos, patrones, dueños, que eran muy malos, que los miraban a ellos literalmente como un animal. El esclavo no tenía voluntad. El esclavo no tenía libertad. No podía expresarse, no tenía voz, o sea, no contaba su voz. Pero había unos que tenían la dicha de ser comprados por un amo consciente de sus personas, de que eran seres humanos como él. Y les ofrecían casa, y les ofrecían mujer, y formaban su familia, y tenían que servirle 7 años. Y al final del 7º año, esos amos llamaban a sus esclavos y les decían: ven, aquí está este documento o este sello de que eres libre.
ya terminaste tu contrato conmigo. Los esclavos no recibían ninguna paga, ningún salario. El esclavo solamente recibía el alimento y lugar donde vivir. Esa era toda su paga. Si el amo quería que ellos estuvieran en el trabajo a las 4 de la mañana, y ellos tenían que ir al trabajo a las 4 de la mañana y salir de su trabajo, un ejemplo, a las 8 cuando se oscureciera, ellos tenían que estar todo el día allá, tal vez 7 días a la semana. Pero había amos que eran conscientes una vez más y que también les llevaban alimento allá, también les llevaban agua, les proveían agua, quizás les daban días de descanso. Había buenos amos. Y al final de los 7 años, usted puede ver una vez más esto en Éxodo capítulo 6. Al final de los 7 años, el amo, aunque fuera buena persona, llamaba a su esclavo y le decía: aquí está el documento, eres libre, o aquí está el sello, déjame marcarte, eres libre de irte donde tú quieras. Tus hijos se quedan conmigo porque esos son míos, pero tú eres libre. Y la Biblia nos dice, hermanos, en el Éxodo capítulo 6, que si el esclavo le decía a su señor: yo no me quiero ir de aquí. La Biblia utiliza una frase y es la siguiente: yo amo a mi señor. Yo amo a mi señor. La razón que ese esclavo sin duda amaba a su señor es porque sabía que otros esclavos no tenían la misma suerte que él. Es porque sabía que su dueño, su amo, su señor, su comprador era consciente de que ese hombre era un ser humano y no iba a encontrar probablemente otra oportunidad como esa. Y el siervo le decía: yo amo a mi señor, yo quiero servirle para siempre con él. La Biblia dice que entonces el dueño de ese esclavo lo llevaba a la puerta, a un lugar donde había a postes, un lugar público. Se convocaba a los que iban pasando por allí para que fueran testigos, y se le hacía un agujero en la oreja representando que ese esclavo decidió por su misma voluntad quedarse para siempre con su Señor. Esa es la frase que Pedro está utilizando aquí, hermanos: siervo. Pedro dice: yo amo a mi Señor, amo a mi Señor. Por eso, volviendo a las notas, Simón Pedro utilizó la palabra siervo para referirse a un siervo que sirve por amor, una persona que ama a su Señor. Otra palabra que también lo muestra el versículo 1, otra palabra que es que el apóstol, escribió, es apóstol, precisamente. Apóstol. Apóstol. ¿Qué nos enseñan estas palabras, hermano, a nosotros? ¿Qué de práctico podemos captar? ¿Qué es la enseñanza para nosotros en el hecho de que Pedro haya dicho Simón Pedro, siervo o esclavo y apóstol de Jesucristo? Bueno, esto debe de aplicar a nuestras vidas, porque también somos esclavos por amor. Hemos decidido servir a nuestro Señor. Yo no sé si hay alguno aquí, hermano, que lo han obligado a recibir a Cristo como Señor. Yo no sé, pero a mí no. A mí nadie me obligó. Yo decidí servir a mi Señor. ¿Por qué? Porque al igual que estos esclavos de Éxodo capítulo 6, yo amo a mi Señor. Él ha sido muy bueno conmigo. Por eso soy un siervo, un esclavo. Y yo me uno al sentimiento y a las palabras de este hombre llamado Pedro. Yo también quiero ser un esclavo por amor, no por obligación, no por la fuerza. Por eso la obra de Dios, hermano, para algunos no nos es pesada. La obra de Dios es la tarea que Dios nos ha dado para hacer diariamente, y debemos de hacerla con todo el corazón. Entonces la lección que obtenemos de la palabra siervo es de que debemos nosotros también servir a Cristo por amor. La otra palabra que les dije que utiliza
Pedro es la palabra apóstol, y esto significa enviado. Esto tiene dos significados aquí. La palabra apóstol en este pasaje de Escritura indica la autoridad que Cristo le había dado a Pedro. Apóstol también era un significado de autoridad. Por eso Pablo en sus cartas decía: yo también soy apóstol y tengo la autoridad de apóstol. Tengo las credenciales de un apóstol. ¿Por qué? Porque ser apóstol significaba a alguien que Dios había puesto en autoridad. Y hermanos, una vez más, yo creo que eso es algo que Dios honra y bendice. Le pido de favor, y quizás va a sonar un poco raro lo que voy a decir, hermano, pero tenga respeto por el pastor. Tenga respeto, no porque el pastor es mejor que nadie, no. Mire, hermano, yo ahorita puedo salir, me puede detener un policía, y yo puedo conocer al policía y saber que ese policía es un adúltero, es un mentiroso, es un ladrón, es un mal hablado, es de lo peor. Pero porque ese policía sea de lo peor, no quiere decir que yo le voy a faltar el respeto, porque yo no estoy respetando a la persona, estoy respetando la autoridad que representa la persona. Por eso los pastores, de acuerdo a la Biblia, hermanos, una vez más les dije, suena raro, sí, suena raro, pero es algo que Dios bendice a los cristianos que saben respetar las autoridades. Y los pastores hemos sido puestos como una autoridad, no porque somos mejores, pero se respeta a un hombre de Dios porque es la autoridad que Dios le ha dado a ese hombre. Pedro también utiliza la palabra apóstol para indicar que él es enviado. Esto significa para nosotros que al igual que los apóstoles de aquella época vivían sus vidas normales dando ejemplo de lo que Cristo había hecho con ellos, nosotros como cristianos hoy en día también debemos de ser ejemplos donde quiera que estemos y de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas. La forma más segura que tenemos nosotros para convencer a la gente de que somos verdaderos hijos de Dios o cristianos es el ejemplo de nuestro diario vivir. Son nuestras conductas diarias en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la tienda y en cualquier lugar donde estemos presentes. Debemos de dar ejemplo de que somos hijos de Dios. Por último, ya no me da tiempo lo último. Nada más déjeme concluir, vamos a quedar ahí. No terminamos ni el primer verso. Continuaremos con el favor de Dios la semana siguiente. Se terminó el tiempo. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de reflexionar un poco, Señor, en lo que somos. Somos siervos tuyos. ¿Somos siervos por amor o servimos por obligación? Porque sentimos que ya no tenemos otra salida. Señor, en esta tarde tu palabra nos ha enseñado lecciones muy prácticas. Pedro, al igual que nosotros, sin duda que también sentía y creía, Señor, lo que acabo de explicar. Él se describe a sí mismo como un siervo. Y si habláramos del tema del siervo, del servir, Señor, es un tema muy amplio que necesita bastantes horas. Pero Pedro hablaba de eso. Él servía a Cristo
por amor, y lo servía siendo un testigo para él, dando ejemplo con su propia vida, amándolo a él hasta la muerte. Por eso él combatía, Señor, contra estas falsas doctrinas. ¿Y cómo hemos sido, Señor, seducidos por falsas creencias, falsas doctrinas que han llevado a muchos cristianos al libertinaje? Y han llevado a muchos cristianos por un lado, a ver a aquellos que viven una vida desordenada, pero también los que viven una vida desordenada apuntan a aquellos que quieren vivir una vida apartada. Y es una lucha, Señor, entre nosotros. Qué triste. Por favor, Señor, perdónanos, porque nosotros también somos culpables de no ser los cristianos que debemos ser, Señor. Yo quisiera terminar en esta tarde, Señor, haciendo una pregunta. Hermano, cuando usted viene a la iglesia, ¿qué es lo que viene buscando? ¿Para qué viene? ¿Para qué? Si la respuesta es, pues, para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno, qué buena respuesta. Qué verdad. Pero ¿qué va a hacer con eso que escucha? ¿Qué va a hacer? Señor, ayúdanos a ser conscientes y a encontrar en tu palabra las verdades que van a realmente a cambiar nuestra vida, que van a hacer de nuestras personas verdaderos hijos de Dios. Ayúdanos, Señor, nuestra iglesia tiene tanta necesidad. Ayúdanos, Señor, por favor, a crecer en el conocimiento de tu palabra y ser, Señor, cristianos que conocen tu voluntad, tu palabra, pero que también podamos llevarnos en esta tarde estas dos verdades, de haber elegido voluntariamente como esclavos, haber elegido a nuestro Señor Jesucristo, y que ahora somos esclavos por agradecimiento, por amor a Él. Pero también, Señor, ayúdanos a ser un ejemplo a la gente afuera de la iglesia, a donde vayamos, que nuestra vida sea un testimonio, que nuestra vida sea lo que clama que realmente conocemos a Dios. Que no solamente sean nuestras palabras, pero que sean nuestras acciones. Bendice a mis hermanos, aquellos que van a trabajar, Señor, el día de mañana. Suple la fortaleza física, Señor, pero también súplenos, Señor, de el armamento espiritual que necesitamos para combatir los ataques del enemigo y poder vivir un día, Señor, consagrados a ti. Gracias por todo lo que nos has permitido aprender en esta tarde. Bendice a mis hermanos. Despídenos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.